Flecha Antigua. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre el albedrío. ¿Qué es el albedrío? ¿Cómo funciona? ¿Realmente tenemos albedrío? Es lo que muchos se preguntan. Pero vamos a comenzar con la definición de lo que se conoce como albedrío. En las definiciones más comunes encontramos que el albedrío viene del latín arbitrium, que significa juez. El libre albedrío o libre elección es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas según las cuales las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Muchas autoridades religiosas han apoyado dicha creencia, mientras que ha sido criticada como una forma de ideología individualista por pensadores tales como Baruch Spinoza, Arthur Schopenhauer, Karl Marx y Friedrich Nietzsche. Al principio del libre albedrío tiene implicaciones religiosas, éticas, psicológicas, jurídicas y científicas. Por ejemplo, la ética puede suponer que los individuos son responsables de sus propias acciones. En la psicología, por su parte, implica que la mente controla algunas de las acciones del cuerpo, las cuales son conscientes. La existencia del libre albedrío ha sido un tema central a lo largo de la historia de la filosofía y de la ciencia. Se diferencia de la libertad en el sentido de que conlleva la potencialidad de obrar o no obrar. Por su parte, en la ciencia, el tema del libre albedrío ha venido siendo estudiado a lo largo de la historia y muchas personas han hecho intentos de responder a las preguntas del libre albedrío a través de principios científicos. La primera mentalidad científica muchas veces mostró al universo como determinista y muchos pensadores creían que era simplemente cuestión de recolectar suficiente información, el poder predecir eventos futuros con perfecta precisión. Por su parte, hay otra tendencia dentro de la ciencia que piensa que realmente el albedrío como tal no es realidad, sino que nuestras decisiones están influenciadas por muchos otros factores mentales, del entorno, y eso impide que al final podamos tomar una decisión absolutamente propia. Esto es lo que a grosso modo podemos encontrar en definiciones. Como vemos, el albedrío es algo que se contempla desde el punto de vista filosófico como algo ético, algo moral, algo muy propio de las concepciones del ser humano acerca de su existencia y de la capacidad de poder elegir o no cualquier situación sobre su vida. Por otra parte, la ciencia vemos cómo sigue estudiando, pero en general digamos que la corriente más fuerte científica es que realmente el albedrío no es algo propio del ser humano, o digamos que no tenemos la capacidad absoluta para tomar esa elección. Por otro lado, encontramos que hay otros conceptos del albedrío, como esa libertad para decidir lo que yo considere más propio para mi vida, sin importarme mucho si afecta o no a los demás. Es decir, poder hacer lo que a mí se me venga en gana con mi mente, mi cuerpo, con mis cosas. Y ese concepto, digamos que es uno de los más aceptados por gran parte de la humanidad. Por otro lado, también en las creencias religiosas, el albedrío es una capacidad divina que nos dio Dios para que nosotros podamos elegir si queremos el buen camino o si queremos elegir el mal camino. A grosso modo, eso es lo que el albedrío o el libre albedrío, como comúnmente se le llama, es lo que se conoce, es lo que se enseña y es la concepción general que tenemos de él. Pero yo quiero reflexionar con ustedes sobre la ley del albedrío. Aquí le llamamos libre albedrío, pero realmente es albedrío y es una ley, una condición que tienen o tenemos todas las humanidades en los universos para crear nuestro propio camino de ascenso. Sin embargo, antes quiero hablar de la contraparte, el libre albedrío. El libre albedrío es una condición impuesta en este mundo en el que vivimos, donde hemos sido influenciados por fuerzas negativas hace miles de años. El libre albedrío es la pérdida de la libertad de las humanidades. Y alguien podría pensar, bueno, pero ¿cómo así? Si yo me siento libre, ¿no?, para tomar mis decisiones, yo hago lo que se me da la gana, ¿cómo así que no tengo libertad? Evidentemente, eso es lo que creemos, que somos libres, pero realmente vivimos engañados.
El libre albedrío es lo que se nos impuso desde que estas fuerzas de control nos manipularon y nos influenciaron para que nuestras decisiones estén determinadas en dos caminos que ellos mismos nos impusieron, el bien o el mal. El bien y el mal como concepción que tenemos en este planeta Tierra es el programa de control para que cuando elegimos el camino del bien pensemos pues que estamos por el camino correcto, nos estamos acercando a Dios, somos espirituales y pues es lo mejor para nosotros. Y bueno, cuando elegimos el camino del mal, pues por supuesto nos estamos destruyendo, pero como soy libre para elegirlo, nadie me puede decir nada. Nuestra percepción del libre albedrío está encerrada o sujeta a esa condición. Claro, nosotros podemos elegir lo que queramos, pero podemos elegir lo que queramos dentro de un mundo que está impuesto. Porque yo haría la pregunta, ¿será que nosotros tenemos el conocimiento absoluto de lo que es la vida y el universo? ¿De lo que son las leyes de la vida? ¿De lo que es nuestra real esencia de existencia para realmente tomar decisiones conscientes sobre nuestro ser, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro espíritu, sobre nuestra mente? Evidentemente no. Como humanidad desconocemos muchos principios de la existencia humana, de todo lo que es la vida. Lo que conocemos, lo que sabemos, es lo que nos han enseñado de este mundo caótico. Y nuestras decisiones se basan en patrones culturales, es decir, lo que hemos aprendido desde niños, las creencias que han, digamos, influido en nuestro pensamiento, creencias religiosas, creencias científicas, creencias de todo tipo. Eso determina o influye de gran manera en nuestras decisiones al final. Todos esos patrones culturales, el entorno en que crecí, mi familia, lo que me enseñaron en la escuela, en la universidad, la filosofía que decidí profesar, los libros que he leído, todo el conocimiento que he adquirido y las experiencias de vida que he adquirido en este mundo son las que determinan al final qué decisión tomo. Quiere decir que nuestra capacidad consciente de discernir realmente está atrofiada. Solo podemos elegir dentro de lo que el sistema en el que vivimos, el mundo en el que vivimos, así dispuso. Por eso no somos libres. Creemos que somos libres en este mundo, pero lo que vayamos a elegir, lo que al final decidimos con nuestra vida, digamos que es un patrón predeterminado que aquellos que controlan de alguna forma saben, de acuerdo a la manipulación que ellos nos han impuesto, la decisión que probablemente vamos a tomar. Y eso es lo que se llama el destino. Creemos que el destino es uno y no se puede cambiar. Pero esa es la idea que nos han metido para que no salgamos de este bucle de manipulación que no nos deja realmente llegar a la libertad que tanto anhelamos. Ese libre albedrío, por supuesto, está asociado a lo que es la libertad, ¿no? La necesidad de ser libres. Y sabemos que dentro de esas fuerzas que gobiernan el mundo hay digamos que hay una frase o más bien unos principios que ellos profesan y son la libertad, igualdad y fraternidad de la masonería a nivel mundial. Y esos son los principios bajo los cuales invadieron nuestros pueblos. Muchos escudos nacionales dicen libertad y orden, o algunos tienen símbolos de la libertad, como por ejemplo la Estatua de la Libertad, y muchos otros símbolos que hacen referencia a esa libertad. Pero yo preguntaría, ¿a qué libertad se hace referencia? No es una libertad real, original. Realmente estamos hablando de la libertad que nos incita al libertinaje. Y el libertinaje al final nos destruye, porque no fuimos creados para operar bajo un libre albedrío y un libertinaje. Lo que hace el libre albedrío es promover el libertinaje en nosotros dentro de lo que este mundo nos provee para destruirnos. Es decir, un libertinaje en este mundo. El libertinaje al final lo que busca es que el ser humano cada vez más se aleje de las leyes originales de la vida, que las violentemos a cada momento. Ese es el libertinaje que aquellas fuerzas de control desde que llegaron hace miles de millones de años al planeta, con su sabiduría de tinieblas para gobernar y destruir humanidades, nos enseñaron porque ellos
profesan ese libertinaje. La libertad que ellos profesan fue su decisión ignorante y estúpida de desconectarse y alejarse de las leyes originales de los universos. Se cortaron de la ley y profesaron ser libres en el universo para hacer lo que se les diera la gana. Pero ¿qué conlleva esa libertad? O ese libertinaje que ellos profesan. Destrucción, invasión de mundos, masacres, vicios, degeneración. Toda esa maldad, todo ese vaho que humanidades anteriores a la nuestra arrastraron, por lo tanto las llevó a la destrucción, y es lo que pretenden con esta humanidad terrestre al enseñarnos el libre albedrío y el libertinaje. Cuando se originó el caos en la creación, las humanidades que abortaron ese caos profesaron ser libres, y por allá en el libro secreto de Juan, un libro apócrifo del cual ya ustedes saben que hemos hablado mucho en este canal, habla precisamente de esa antorcha de fuego, de libertad, y dice que es una antorcha de fuego que aún permanece encendida, y la vemos en los símbolos de Prometeo, en la antorcha olímpica, en la Estatua de la Libertad, y muchos otros símbolos que representan ese fuego de libertinaje que ellos profesan para poder, digamos, seguirse autodestruyendo y seguirse alejando de esos principios originales, de los cuales también pretenden que la humanidad terrestre en este caso se aleje definitivamente. En eso consiste el libre albedrío. El libre albedrío, que es la capacidad que yo tengo de tomar, entre comillas, decisiones libres para mi vida. Pero cualquier camino que elija entre el bien y el mal dentro de este mundo, el resultado será el mismo: encaminarme al libertinaje de mis emociones, de mis vicios, de mis apegos, de mi avaricia, de mi materialismo. Aunque crea que vaya por el camino del espíritu, al final terminamos en el mismo punto, alejados de las leyes originales de la vida. Y dentro de esas leyes originales de la vida, ahora quiero hablar de la ley del albedrío, no el libre albedrío, sino el albedrío, que es distinto. Entonces, para entender el albedrío como ley original fuera de todos estos conceptos y percepciones humanas que hemos hablado, es necesario hablar de la libertad, pero la libertad real, original, que es desde el principio de la creación. Entonces pensemos en la totalidad de la creación de los universos, en su majestuosa inmensidad, en todo el portento de vida que existe y es desde la preexistencia, desde las fuerzas que originaron el todo. Imaginemos la vastedad de la creación en toda su extensión. Toda la creación es la libertad absoluta de la vida, la libertad original, no la libertad en un mundo. No, yo soy libre aquí pues de hacer lo que quiera con mi cuerpo, de viciarme, soy libre de ir de un lado a otro dentro de este mismo sistema, soy libre de, qué sé yo, de hacer con mi mente o de maltratar mi cuerpo, de perforar mi cuerpo, de ensuciar mi cuerpo, y no importa si afecta o no a los demás. Eso no es albedrío ni libertad. Ahí somos presos de lo que esa fuerza oscura nos enseñó. La libertad es la totalidad en los universos. Y el albedrío es esa porción de libertad que se le entrega a las humanidades de acuerdo a su ascenso espiritual. Lo explico un poco más profundo. Humanidades como nosotros, como la humanidad terrestre, que estamos en un proceso de avance, de aprendizaje, de ascenso, en aquel plan ascensional y evolutivo que hemos llamado y hemos tocado en varias ocasiones aquí como los 7 pasos gestores e impulsos motores de la vida mental, física y espiritual humana, o 7 días de creación. Es una escala ascensional donde en la medida que pasan los tiempos de miles de millones de años de desarrollo humano, como humanidad vamos avanzando en el conocimiento de lo que somos, en la forja de nuestro espíritu, en nuestra tecnología, en nuestra inteligencia, vamos avanzando hacia nuevos niveles dentro de la creación. Pues en la medida que avancemos
de escala ascensional y evolutiva, nuestro albedrío se amplía. Y el objetivo o el propósito de la ley del albedrío es llegar a la libertad total dentro del universo. Es decir, que en un primer día o en un primer paso de esa escala tenemos una porción de esa libertad llamada albedrío. Es decir, no será total. ¿Y por qué no puede ser total? Porque podríamos pensar, no, pero yo quiero ya toda la libertad. Pero así no funciona. No sería lógico si funcionara así la creación. Porque somos, en ese primer paso, somos unas criaturas iniciales. Y el punto de libertad o de albedrío que se nos da dentro de esa libertad es el que necesitamos en ese momento para desarrollarnos. Cuando avanzamos a la segunda escala se nos da un poco más, porque es lo que necesitamos en ese momento para desarrollarnos. Cuando avanzamos a una tercera escala se nos da más, y es lo que necesitamos en ese punto de nuestro ascenso para poder desarrollarnos. No necesitamos más. Solo lo que por ley se determina que tengamos en ese momento. ¿Y para qué vamos a querer más? Para destruirnos, porque tenemos ese concepto mental de que no, yo tengo que hacer lo que se me dé la gana, y así no funciona. Pensamos a veces muy individualmente de que yo hago con mi cuerpo, yo hago con mi vida lo que me plazca, sin importar si eso afecta a los demás. Y ahí estoy violentando mi propio albedrío y el albedrío de los demás. Porque somos una humanidad, no soy yo solo en la existencia del universo. Y dentro de ese avance y ese aprendizaje, como les decía, vamos creciendo. Entonces voy a poner un ejemplo para que se entienda. Cuando nace un bebé, cuando estamos de bebés, nuestros padres están prácticamente todo el tiempo pendientes de nosotros, de nuestro crecimiento. Sin embargo, ese bebé tiene ciertas libertades en ese punto de su crecimiento, como la libertad, por ejemplo, de hacer sus necesidades fisiológicas, como la libertad de llorar o no llorar, decide cuándo quiere comer o cuándo no quiere comer, es decir, tiene ciertas libertades que para su nivel son suficientes en ese momento. Luego comienza a crecer y ya, por ejemplo, ese niño empieza a tener un poco más de libertad. Ya de pronto puede caminar, puede desplazarse a más lugares dentro de su casa, puede jugar con otras cosas que antes de pronto no podía porque estaba más pequeño. Es decir, va ampliando su capacidad de decisión de acuerdo al avance que va teniendo. Pero usted, ese niño, como padre, usted no le va a brindar ciertas libertades que usted sabe que no puede asumir en ese momento. Por ejemplo, un niño de, 3, 4 años y lo va a dejar manejar un carro o lo va a enviar solo a que vaya, de compras. Eso no se puede, por más que él quiera. Porque él puede llorar y decir, no, yo quiero ir, yo quiero hacer esto. Pero usted sabe que no puede hacerlo, porque en su proceso le falta crecimiento. Y porque usted como padre puede determinar en ese momento la libertad que él pueda tener o no, porque usted tiene más sabiduría, usted es mayor y usted sabe lo que le conviene y lo que no le conviene a ese niño, en el ejemplo humano. Y si nosotros como seres humanos imperfectos podemos de alguna forma guiar a un niño en su crecimiento para que tome las mejores decisiones, ahora imaginemos el Padre eterno de toda la creación, el Padre ancestral de todo, cuánta sabiduría tiene para determinar qué es lo mejor para cada una de sus creaciones de acuerdo a su ascenso. Pero no es que sea un señor o un padre que esté mirando qué hacemos o no. Él determinó unas leyes para que su creación se impulse y se desarrolle dentro de los parámetros originales de ley. Solo que tenemos, incluso viendo este panorama, tenemos la capacidad de elegir si me ajusto a ese plan de ascenso conectado a esas leyes originales o si me destruyo y me alejo de ellas. Pero si me destruyo y me alejo de ellas,
ya conocemos las consecuencias, las estamos viviendo. Entonces, para aquel de pronto que esté pensando, bueno, pero entonces no tenemos más caminos, o caminamos por el sendero de la luz, o nos vamos para el sendero de la oscuridad. Usted puede tomar la decisión. Sin embargo, digamos que hay algo importante que resaltar. Nosotros conocemos lo que es vivir dentro de esas leyes que destruyen, dentro de lo que ese programa de tinieblas nos impone. Sabemos lo que es vivir en eso. Aún estamos viviendo en este mundo que controla, pero todavía no hemos vivido la experiencia de lo que es vivir dentro de las leyes originales de la vida. Por eso, nuestra capacidad de decisión está atrofiada. Cuando yo tenga ambas experiencias, entonces podré discernir. Antes no. Antes estaré sujeto solamente a lo que he vivido, alejado de esas leyes. Es necesario tomar conciencia de lo que somos. Es necesario tomar conciencia de aquello que nos destruye y seguir el camino original de nuestro espíritu. Recuperar más bien esa capacidad de discernir conscientemente, que aún la tenemos, está dormida, manipulada, pero está ahí, esperando a que como humanidad nos conectemos por momentos a esas leyes que expanden y multiplican la vida en los universos, para que a la hora de tomar las decisiones estemos guiados por el pensamiento del corazón. Porque el corazón humano es ese puente, esa conexión entre nosotros y la dimensión espiritual, entre nosotros y la memoria universal. Y de ahí surge la sabiduría que llega hasta el hombre, y el hombre puede discernir con sabiduría. El albedrío original es una ley del espíritu. El albedrío es del espíritu, no de la mente ni de las sensaciones del cuerpo. Cuando yo tomo decisiones mentales, o por impulso emocional, o por impulso físico, porque el cuerpo me lo pide, no es albedrío, es el libertinaje o libre albedrío. Cuando tomo decisiones conscientes que impulsen mi espíritu para ser mejor cada día, entonces estoy conectado al albedrío original. Por eso es necesario empezar a buscar y conocer las leyes originales, la imagen real que está en la naturaleza, que está en el sol, que está en nuestro corazón, porque lo tenemos por dentro, la ley de la vida. Al conectarnos a ella, entonces recuperamos la capacidad de discernir, y ese discernimiento promueve nuestro espíritu para un avance palpable, donde nos alejamos de ese libertinaje que nos destruye y nos adentramos al albedrío que nos enaltece, y empezamos ya con paso firme a avanzar dentro de ese plan ascensional y evolutivo, donde la comprensión como ley y como impulso de nuestro espíritu nos catapulta hacia nuevos conocimientos, hacia nuevas inteligencias, hacia nuevas experiencias y hacia un desarrollo interior que no es espiritismo, no es misticismo, sino que más bien es el desarrollo y el conocimiento real de lo que somos. Esta reflexión quería compartir con ustedes sobre el albedrío, para conocer un poquito más sobre qué es el albedrío, para poder entender bien cuál es la libertad que tenemos, cuál es la libertad que nos espera y hacia dónde nos encaminamos como humanidad. El albedrío original nos impulsa a llegar hacia la libertad absoluta en la creación. Jesús decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es una ley que es desde el principio. La verdad es la ley que impulsa a nuestros espíritus por el camino de nuestro ser. La verdad no es un concepto, la verdad no es un conocimiento. La verdad es un código espiritual que al descubrirlo por dentro, entonces llega a nosotros la libertad real y verdadera. Con esto me despido, esperando que esta información les sea de utilidad. Si les agrada este contenido, suscríbanse al canal, activar la campanilla de notificaciones para que YouTube nos avise cuando montemos un nuevo video y compartir este contenido si así gustan. Nos vemos en una próxima ocasión.